El Estudio Podcast es un espacio en donde nos sentamos a conversar con algunos profesionales destacados en el mundo del diseño, arte, emprendimiento, tecnologías e innovación. Nuestra intención es generar un espacio de reflexión sobre las prácticas profesionales, académicas y formativas y el impacto que pueden tener en la sociedad. Y bueno, hoy en este encuentro nos acompaña René Martínez, profesor de arte, tecnología, artista visual y diseñador gráfico. Está interesado en las manifestaciones tecnológicas, su influencia sobre el ser humano y la cultura, y explora estéticas concebidas desde el mundo digital e intenta evidenciar el encuentro entre la tecnología, las prácticas artísticas y las científicas. Bueno, y ahora que René se presente, nos irás contando un poco más de cómo ha sido como que esta mezcla, este encuentro, esta conjunción de las distintas disciplinas que llevas a cabo. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación a los chicos de estudio. En realidad es importante primero un poco contar de qué he hecho, de dónde vengo, para que se entienda qué es lo que hago. Y básicamente va así. Yo desde pequeño tuve una afición por el arte, ¿sí? Mi papá se percató de eso, intentó incentivarme con eso y me dio materiales de arte y cosas de arte. Pero cuando era momento de escoger una carrera, mi mamá, con la serie de juicios sobre el arte, que te vas a hacer borracho, que te vas a hacer drogadicto, escoge algo un poco más serio y me meto en el diseño gráfico. Yeah. A la mitad de la carrera de diseño gráfico siento que me hacen falta bases artísticas, porque en diseño no te enseñan nada sobre historia del arte y sobre ese tipo de elementos básicos para entender la imagen, ¿no? Entonces me salgo de la carrera y me voy a Quito a estudiar con Estuardo Maldonado como era su ayudante. Entonces ahí retomo el mundo del arte. Pero después de trabajar con él 2 años y medio, regreso acá a Cuenca a terminar la carrera de diseño. Entonces, cuando yo salgo de diseñador gráfico y afortunadamente puedo ir a trabajar de profesor en la Universidad Estatal, nunca me desvinculé del arte tampoco. Entonces siempre estuve como oscilando entre esos dos campos. Y luego en la universidad tuve la oportunidad de volver a dar clases en artes visuales y eso me ayudó a conocer gente del mundo de las artes visuales, grandes amigos ahora que trabajan en los espacios públicos de difusión y de promoción de la cultura. Y sigo trabajando desde el mundo del diseño, entonces siempre estoy como oscilando. Pero siempre es importante, como quisiera acotar, que es importante mantener los márgenes, las distancias, porque arte y diseño no es lo mismo. Sí. Y yo no puedo tener una visión artística cuando hago un objeto de diseño. Claro. Ni viceversa, ¿no? Ajá. Sin embargo, yo puedo utilizar estrategias como técnicas, ¿no? Como cromática, como estética, como composición. ¿Sí? Entonces eso es así, es importante que la gente entienda cuando me dicen que eres artista y diseñador, entonces la gente dice, chuta, ¿cómo estás haciendo arte desde el diseño? Nada que ver, son cosas separadas y que viven en mundos separados. Muy bien, muy bien. Es importante porque en realidad muchas veces se da esta confusión, ¿no? Así de que... Debate más que nada. Claro, el debate, sí, como el diseño es arte, que no debería ni ser un debate en realidad, porque es como, son dos cosas muy distintas. Así y es. yo siempre suelo decir de que la mejor forma de atacar eso es como... el arte plantea preguntas, ¿no? Que como el diseño resuelve problemas. Uh-huh. Y... bueno, no sé, ahora sí, como ya más específicamente, ¿qué intereses tienes? ¿Cómo ha sido esta experiencia igual de la vinculación? Porque, claro, si bien son dos cosas separadas, hemos visto que dentro de lo que tú haces hay como una interesante vinculación, así como de lo que es el mundo del arte, el diseño y la tecnología, sobre todo, que es como ese valor agregado, así que es punch. Más bien que la tecnología sea el valor agregado, para mí en este momento es como el meollo del asunto. Ya. Sí, lo que sucede es que la tecnología siempre ha acompañado al ser humano en el desarrollo de cualquier cosa, considerándote que tecnología es este jarro, que tecnología es un bolígrafo. Sí, tecnología es una palanca, ¿no? La ropa es tecnología. Entonces, a lo largo de la historia, cada época está marcada por su tecnología y eso tiene impacto en la cultura, ¿sí? En la forma de percibir la realidad. Y hoy por hoy vivimos una era como con un abarrotamiento de tecnología bárbaro. O sea, ya es históricamente, nunca antes se ha visto. La tecnología la tenemos todos en el bolsillo a un nivel increíble. Y el problema que se da es que la tecnología que usamos, como los celulares o los computadores, es una tecnología que está como divorciada de las personas,
porque no entendemos cómo fue desarrollada. Eso es un problema que se marcó en la Revolución Industrial. Antes de la Revolución Industrial, si tú comprabas un zapato, sabías cómo se había hecho ese zapato, porque veías a tu vecino zapatero cómo lo fabricaba. Lo mismo con una mesa, con lo que sea. Después de la Revolución Industrial empiezan a aparecer objetos tan complejos que no tienes idea cómo se desarrollan. Y hoy por hoy no tenemos idea, la más mínima, de cómo se produce un iPhone. Entonces ahí recordamos lo que decía Arthur C. Clarke. Cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indivisible de la magia. La gente piensa que la tecnología es magia. Mientras menos conexión tienes con la tecnología, piensas que es brujería, que simplemente ya es magia. Entonces, en ese sentido, todas las actividades que estamos realizando día a día están totalmente atravesadas por esa tecnología y no sabemos qué decir al respecto. Entonces yo, desde lo que conozco, desde lo que sé de diseño y de arte, me interesa mucho investigar sobre lo que dijiste al inicio. ¿Qué impacto tienen estas manifestaciones tecnológicas en la cultura y el ser humano? Sí. Entonces por eso es como a veces oscilo entre cosas, ¿no? El diseño me sirve para solucionar problemas y de repente esos problemas son aplicados de una propuesta más artística o simplemente un juego, una investigación. Sí, no tiene nada que ver. A veces ya terminan encajando en un discurso artístico, pero muchas veces no son esa la intención. Muy bien. Y ahora sí que nos hablas de que estás involucrado con arte y tecnología. ¿Qué nos puedes decir sobre tu trabajo? ¿Qué has hecho sobre estos temas? Ya, bueno, yo me quedé ahorita estoy totalmente fascinado por el mundo de la programación y los computadores específicamente, en términos de tecnología. Entonces, lo que yo estoy haciendo ahora es siempre intentando permitir que las máquinas tomen decisiones, pero las máquinas pensando desde el computador, sobre todo parafraseando a Barthes, que habla sobre cómo la máquina fotográfica, la fotografía está tomando decisiones por ti, está haciendo cosas por ti, sí, pero no hace cosas que tú no le ordenes tampoco, ¿entiendes? Entonces ese era el discurso, digamos, la polémica que se armó hace más de 100 años cuando aparece la fotografía y todo el mundo dice, no es arte, no es pintura. Y pasaron 60 años para que alguien diga, no, sí ha sido arte. Y hoy por hoy sigue pensando la gente que no lo es. Entonces yo voy más allá, no es que solo yo, es algo que está sucediendo en el mundo. Y dejar que el computador haga cosas, que el computador tome decisiones estéticas, compositivas. Y que una máquina pinte, y que una máquina produzca el resultado final como pintura, de manera de un robot. Entonces a mí me interesa muchísimo esa transgresión esta idea clásica, modernista, inclusive premodernista, de que el arte tiene que ser algo manual, hecho a mano y con una destreza increíble, un dominio del dibujo, la cromática, y no es así. El arte son ideas. Y si tengo un robot que va a ejecutar esa idea mejor que mi mano, pues vaya, y lo hace más rápido. Qué loco, porque justo estábamos conversando igual con uno de nuestros invitados sobre cómo la automatización va a tener un impacto ya en la humanidad, ¿no? En cómo ciertas cosas que la automatización va a resolver, hablando ya del campo laboral, o sea, cuál va a ser el papel que nosotros como humanos vamos a tomar ante ciertas cosas que ya van a estar resueltas mucho más fácilmente por los robots, las máquinas y eso. Y como, no sé, estaba como bastante interesante que eso también desde el mundo del diseño y del arte se pueda conversar. Si nos ponemos a pensar ahora, hay todas estas, por ejemplo, hay todas estas aplicaciones así para vos hacer muchas cosas para las cuales antes requerías de un diseñador, de un artista. Y eso se conecta a una de las preguntas que te queríamos hacer de, o sea, ¿cómo ves el mercado laboral dentro de estas áreas, considerando las cosas que tú estás hablando? Porque claro, una es como manifestación artística, bacán, o sea, se puede utilizar las tecnologías para un tipo de manifestación artística. Pero ya hablando de lo que significa eso en el mercado laboral, ¿cómo ves las cosas? ¿Qué piensas que va a pasar? ¿Qué está pasando igual ahorita dentro del arte, el diseño, la tecnología? ¿Cómo vamos a...? O sea, ¿en qué tenemos que prepararnos? ¿Qué tenemos que hacer? Sí, te entiendo. O sea, es medio como... Es complicado porque hay un documental que se llama Human Needs Not Apply, en el que comenta cómo a lo largo de la historia han aparecido cosas que avances tecnológicos que han reemplazado trabajos manuales. Desde por ejemplo la imprenta, ¿no? O el mundo de la prensa. ¿Sí? Antes
era un tipógrafo que cogía de las cajitas de tipografía y armaba las líneas, ¿no es cierto? Y tenías un galpón con 400 tipos que cogían y armaban las líneas. Aparece la linotipia y necesitas solo 10 máquinas y los 400 chicos se van a la casa. Y son 10 máquinas manejadas por 10 personas. Ahora son 10 personas las que tipean. Ahora ese trabajo puede ser hecho por uno, o el periódico se hizo más complejo, qué sé yo. Entonces cada vez que aparece una herramienta tecnológica, mucha gente se queda sin trabajo y ahí eso genera conflictos sociales. Pero en este documental que les comento, lo que se habla es que en realidad cualquier actividad hecha por el ser humano es mecanizable. Muchas son demasiado complejas, pero se están logrando. Por ejemplo, ahora Google con Machine Learning puede identificar qué marca o qué logo es más eficiente que otro y darte pautas para que tomes una decisión. O este robot que medica gente, que lo que hace es analizar la condición del paciente, tiene en su base de datos todas las drogas y las medicinas conocidas por el ser humano y puede hacer un análisis de la interacción que existen entre ellas y puede medicar al paciente de forma más eficiente que cualquier ser humano. Entonces ahí estamos como empezando, claro, si tú le preguntas a un médico, el médico va a decir, no, el médico nunca va a ser reemplazado por una máquina. Tiene sentido porque muchas veces el trato humano es más importante que la receta médica o el diagnóstico, ¿no? Entonces, en ese sentido, en el diseño, lo que sucede mucho es que ya ha pasado los últimos años, es que desde que apareció Adobe Illustrator y Photoshop y qué sé yo, la noción generalizada que se tiene es que el diseñador es alguien que sabe usar la compu. Sí. Es el que sabe usar la computadora. Y entonces ya hace años, ya 10 años que yo estaba ya metido en el mundo del diseño, tenían esta noción los clientes que tenía que yo era un chofer de mouse. Entonces se sentaban al lado tuyo y te decían, haga así, haga así, haga así. Porque yo no sé cómo funciona el Claro. Y haría yo mismo, pero no sé cómo funciona. Sí. Esa es la frase del peor ¿no es cierto? O haría yo mismo, pero no tengo tiempo. Esa es como la peor frase del diseñador. Y entonces eso no... Poco a poco empieza un poco a... O sea, tenemos toda una oleada de los últimos años de diseño pésimo que ves en las calles, de los centros comerciales. Y es resultado de eso, ¿no? El dueño de la tienda se compra una compu y cree que él mismo puede hacer el logo y que él mismo puede hacer... Entonces, y hace. En Word, en Paint, así. Word. Clipart. Clipart de Word, ya. ¿Qué ves? Sí. Y otra vez estamos regresando a la idea que el diseñador, a mí me pasa, ¿no? Sí hay gente que valora el trabajo de diseño y está dispuesto a pagar lo que vale. Sí, sobre todo ahora último que se da cuenta que hay mucho diseño malo. Tengo clientes que vienen y dicen, quiero cambiar mi página web. Y abres la página web que ya tienen y es una página web que hizo él mismo, hizo horrenda. Y después de tener 2 años esa página horrenda se da cuenta que es horrenda. Y ahí dice, chuta, creo que esta vez sí me toca pagar. ¿Y cuánto es? Y vos le dices, chuta, esto, y no decía nada. Y ve el resultado y dice, ya entendí por qué se paga tanto. Claro. ¿Ya? Y pasó mucho cuando apareció WordPress. Cualquiera se baja WordPress, hace su página web y piensan que es así nomás. Claro. Que no hay ningún criterio detrás, que no necesitas ninguna educación detrás. Y eso se va a seguir pasando. Es así. O sea, toca como diseñador estar luchando. Por eso lo que hablábamos de estos chicos de Numeral, ellos entienden que el diálogo es importantísimo para que el cliente entienda lo importante de su trabajo. Claro. Y lo que dice el Galo también, que el proceso es más importante que el resultado. Y esa es una idea súper contemporánea, ¿verdad? Sí. Muy del arte contemporáneo. Es como... Pero es verdad. Pero es verdad. Es verdad. Sí. Y eso es lo que pienso del mercado hoy por hoy. Ya, bacán. Ahora que nos mencionaste de educación, desde la academia, ¿cómo piensas que la academia está aportando todos estos temas de diseño y de integrar la tecnología también? Sí, ¿cómo se está educando en arte y en diseño? A ver, ahí como cuando hablas de la academia en general, o sea, la academia tiene que ser vanguardia siempre. O sea, la academia tiene que estar llena de locos que están investigando hasta el último rincón. State of the art, así, ¿no? Claro, tiene que ser ahí la vanguardia. Y pasa mucho, o sea, tú ves, chuta, se está haciendo escuela en muchas partes del mundo, se está innovando. Localmente yo creería que solo tengo una experiencia de una universidad y se me hace que seguimos viviendo esta suerte de profesores del siglo
XIX con una metodología del siglo XX enseñando a personas del siglo XXI. Sí. Entonces, sí hay todavía algunas cosas que mejorar. No diría que es pésima, pero sí hay, o sea, sí se están dando cambios. A veces se dan traspiés, digamos, hay retrocesos, pero hay gente valiosa que yo conozco que está luchando todo el tiempo porque esta nota mejore y vaya a un lugar más adecuado a la realidad actual. Porque a mí se me pasó cuando yo estudié diseño, que yo me gradué de diseño y decía, y ahora no sé diseñar, no siento que sé diseñar y no siento que me puedo enfrentar a un cliente. Y ahora te das cuenta, después de 10 años, que en realidad no importaba que tú vengas con un logo hermoso, sino que el proceso de diseñar el logo haya sido conjuntamente con el cliente y que sea orgánico, pues. No es que yo vengo de la noche a la mañana y ya está el logo. Sí, claro. No tiene que ser mucho diálogo, mucha conversación. Te toca inmiscuirte en el proyecto, entender al derecho y al revés todo lo que pasa con la empresa con la que estás trabajando. ¿Sí? Tienes que involucrarte. Y creo que la academia está olvidándose mucho de eso. No te enseña a dialogar con el cliente, no te enseña a valorar tu trabajo tampoco. ¿Sí? Es que es un problema que hasta el día de hoy yo no sabía cómo solucionar, cómo cotizar tu trabajo. Siempre es un problema. Y además cómo dialogar con otros diseñadores, porque creo que ese podría ser una solución. Si yo hago diseño, tengo que llamarles a la gente que están haciendo diseño. Claro. Y ponernos de acuerdo cuánto cuesta hacer una página web. Sí, justo nosotros nos basamos en hay un estudio que hizo la Metro de Quito para definir ciertos precios sugeridos que se deberían manejar dentro del mercado para que el mercado no se haga pedazos, ¿no? Como que los precios bajen mucho y demás, que sigue pasando, lamentablemente sigue pasando. Nosotros nos hemos topado así con ciertas problemáticas que hay de algunos espacios en donde vale más por lo visto el volumen antes que la calidad del trabajo, que creo que ese es uno de los problemas que estamos teniendo dentro del mercado local. No sé si vos te has topado un poco con este lío que hay por las agencias de publicidad y marketing, sin nombres, pero, o sea, como que está pasando eso, ¿no? Como que todo se está, no sé, apretando ahí, todo se está acumulando en las agencias de marketing y publicidad y el trabajo de los diseñadores empieza a ser un poco, o sea, no se ve valorado. O sea, tengo miedo de trabajar en una de esas agencias porque todos los amigos que han trabajado ahí me dicen que te negrean, que ya eres un esclavo, ya un esclavo contemporáneo. Pero más bien a mí lo que me parece como interesante del mercado, como está como una especie de canibalismo bárbaro. Es exacto, ese es el término. Sí. Es también por los servicios online de diseño. Sí, estos freelancers y otras cientos de plataformas ahí. Fiverr, así. Sí, que estás compitiendo con precios así. $5 por un logo, sí. Es increíble, es una demencia absoluta eso. En todo, en ilustración, en 3D, en animación, en lo que sea, tú te metes ahí y hay gente pro que está haciendo cosas increíbles por la mitad de lo que tú ganas. Lo están haciendo así en mayoría. Claro, te encuentras con otros que sí cobran mínimo $3,500 por un logo y el máximo $12,000 por un logo. Y claro, ahí te toca como evaluar qué es lo que hace que varíen los precios, pero localmente la gente todavía no accede a esos servicios. Pues en el momento que lo haga, estamos fritos muchos de nosotros. Claro, porque... O sea, si se dan cuenta que eso existe, fíjate lo que pasa en Guayaquil ya hace años, que tú llegas a esos lugares donde te imprimen cosas y te dice ahí, se hacen logos. Entonces, tú llegas y dices, das un catálogo, quiero este hizo logo de aquí y quiero este isotipo de acá, y te lo mezclan y ya. Tienes ahí un logo y te cobran $15. No. Regalas el diseño, sí, con impresión, sí, eso sí. Es increíble, ya te hacen extrato la tarjeta de presentación y te dan el vectorial en una plan memory y te vas con tu logo de tu empresa a la casa. ¿Y cómo combates eso? O sea, desde ahí, por ejemplo, nosotros sí nos cuestionamos bastante de cuál es en realidad el rol del diseñador desde ese punto, ¿no? Uh-huh. Porque, no sé, por ejemplo, lo que dice Galo, es como que esto del proceso es lo que importa más y demás. Creo que son las cosas con las que se puede combatir esas problemáticas. De nosotros ya, o sea, pasar de ser alguien que te gestiona la parte visual de lo que vos estás haciendo, sino en realidad
a ser un gestor de la parte estratégica, de todo lo que implica en realidad trabajar con diseño, ¿no? Que, pues, ¿y cuál es la responsabilidad de tu cliente también ante esa imagen? Claro. O sea, y hacerle entender que a veces no necesita un logo. Exacto, claro, o sea, puede que no necesites. Ese no es el problema. Sí, es como, justo hablábamos con estos amigos el otro día sobre cada vez que diseño un logo me da una especie como de pesar de haber hecho una imagen nueva para el universo simbólico de la humanidad y que no podrá ser utilizada nunca más en otra cosa que no sea eso de ahí. O sea, tú ves estos libros que salen hace años que se llama Logo, ¿no es cierto? Hay cientos de ediciones y tú abres y tienes cientos de logos. Sí. Son increíbles, son fantásticos y a veces encuentras como similitudes con logos que conoces en la cotidiana y dices, plagio, pero en realidad... No, claro. En realidad es muy posible que vos hagas un icono y alguien ya haya hecho muy parecido. Sí. Entonces a veces reflexiono sobre eso, es como, ¿cuál es la intención de hacer un logo? Y en esta competitividad de mercado, si vas a hacer un logo, debería durar por lo menos 10 años, porque si no es una responsabilidad hacer un logo, que es para un proyecto de un año. Hay gente que te llama de un festival, de un concierto que vas y quiere un logo, y es como, brother, Sí. ¿cómo vas a hacer un logo si es un festival que va a funcionar una vez? Claro, tienes que pensar en otros sistemas y todo. Así es, entonces hay una responsabilidad porque estamos generando basura visual, Claro. ¿sí? Y estamos desperdiciando el universo iconográfico, por así decirlo. ¿Y si crees que lleguemos a un punto en el que ya no se pueda proponer nada? O sea, la imagen es infinita, pero vas a tener, y sería súper chévere algún proyecto de hacer como taxonomías de logos parecidos entre todos, y cómo vas a generar confusión en ese sentido. O sea, vamos a tener las mega marcas con sus logos inmutables como Apple, McDonald's o lo que sea, y el resto del universo de logos que se parecen todos entre sí. No sé, que son temas así súper densos. O sea, te pones a pensar en esas cosas, con qué va a pasar cuando la gente conozca esos servicios, cuando en realidad de las personas están generando un montón de contaminación visual y demás. Como que, no sé, nos ha entrado así en un dilema de ¿qué carajos hago con mi profesión ahora sí? Sí. Es que no sé, es como... Sí, tal vez es sí a nosotros nos está pasando porque somos más jóvenes, así como recién salidos y demás, pero chuta, te cuestionas esas cosas también, ¿no? O sea, qué importancia... También eso, ¿no? Que sea pregunta también lo que voy a decir, ¿no? Como qué importancia le ves al rol que jugamos artistas y diseñadores dentro de la sociedad. O sea... Con vapeo. Yo creo que importancia, no podría entender la importancia. Entiendo como la responsabilidad. Ya. Porque la importancia, a la final, yo reniego mucho de mi trabajo. Reniego mucho de la necesidad de una empresa de generar un logo para vender más. Claro. Si es que fuera coherente con el sistema, con la humanidad o con el producto que tú estás produciendo, si es que es útil para la humanidad, tú no necesitarías tener un logo ni venderlo porque la gente va a necesitar de ti, sea como sea, ¿me entiendes? Es como lo que pasó en alguna ciudad en Brasil. Prohíben la publicidad de esas vallas enormes en las calles. Prohíben por completo, porque arruinan el paisaje. ¿Y tú crees que las empresas dejaron de vender? No, pues porque si yo necesito un mueble, reviso en internet muebles y vas y compras el mueble. Claro. No necesitas que te estén bombardeando en la televisión, en la radio, en la pancarta, en la valla, qué sé yo. Y todos esos productos de bombardeo son hechos por diseñadores. ¿Me entiendes? Entonces, el diseño está alimentando a una actividad económica capitalista, consumista, que es la que reina en el planeta, ¿me entiendes? Porque si fuéramos honestos, debería haber una especie como de... se me ocurre en este momento, una especie como de catálogo. Si yo quiero conseguir un producto, puedo entrar a un catálogo virtual y ver todas las empresas que están ofreciendo ese producto. Y que no hay una diferenciación porque cuál tiene el logo más bonito o cuál tiene el logo más feo, sino qué es lo que me ofreces. Es que voy a comprar un mueble de cartón, un mueble de pino, un mueble de teca. ¿Me entiendes? Sí. Pero en el mundo en el que vivimos no hay esta estabilidad o esta equidad entre el sistema. Cada uno se bate como pueda y bombardea como puedas para poder vender. Entonces, como diseñador estás alimentando eso. Estás contribuyendo a que eso siga sucediendo. Entonces, tu responsabilidad ahí es como, primero, hacerle entender al cliente que lo que está haciendo tiene sus
sus consecuencias. ¿no es cierto? Claro. Y segundo, intentar guiarle para que haga lo que necesita y no lo que cree que necesita. Y por eso es importante el diálogo. Llega un cliente, necesita una página web y le dices, oiga, lo que usted necesita es cambiar su letrero o cambiar el nombre de su local, porque eso más bien está perjudicando antes de una página web. Es algo más clásico. Entonces, por eso a veces cuando yo diseño, me hago loco. Porque necesito pagar el arriendo. Es que, claro. Intento ser lo más ético posible, pero sí creo que el diseño es solucionar problemas. Y a veces el diseño gráfico no está solucionando problemas, sino generando más problemas. ¿Entiendes? Sí, es o sea, verdad. si es que tú haces diseño industrial y tienes que hacer que la silla funcione para que no te dañes la espalda y puedes estar sentado 8 horas de ahí, perfecto, puedes solucionar el problema. Pero si es que te piden hacer un flyer, estás generando basura que nadie va a leer. Sí. Y eso es un problema. A pesar de que te paguen por el flyer. Carajo. Abandonas la carrera, sí. No sé. Bueno. ¿Qué tal? Sí. Es que este tema nos choca a todos. Así es. El diseño y cómo afrontar o tal vez cómo educar a los mismos diseñadores o a la misma sociedad que tal vez no entiende que su problema, como decías, no es la página web mala, sino es el logo malo. ¿Cómo abordas eso con los clientes o Sí, ¿qué cuáles son tus experiencias? procesos? Como yo abordo eso, bueno, yo soy medio sociópata, entonces no tengo una capacidad comunicativa persuasiva, empática, falsa. Entonces a veces es una de las cosas que hace años ya me frustró un poco del diseño, porque Es complicado. te encuentras con personas que no, o sea, Que la plena tienes que... están así cuadrados. Es el cliente que te digo, es el que se siente y te dice, haría yo, pero no tengo tiempo. Ese es el peor, ese te va a hacer sufrir todo el proceso. No, que eso es mejor decir chao. Sí. Claro. Entonces, yo, por suerte, tuve hace tiempo la oportunidad de escoger los trabajos en los que trabajaba. Por ejemplo, me gustaba mucho trabajar en proyectos de educación infantil para niños de zonas vulnerables, por ejemplo, familias disfuncionales, padres migrantes, niños abandonados. Y había proyectos del PMT, por ejemplo, el Banco Central, de educación de estos niños en valores. Entonces eso a mí me parecía espectacular, hacía la ilustración, el diseño, feliz de la vida. Pero cuando alguien me venía, una vez me llamaron de Guayaquil, era una empresa que vendía publicidad, una empresa de publicidad, que quería que le haga una animación para poner en esos monitores que ponen en los centros comerciales o en los aeropuertos, que están dándose vueltas ahí una animación en círculos. Y preferí no coger eso, porque dije, chuta, o sea, estoy haciendo una imagen para que una empresa que vende imagen venda más imagen sin importar de qué se trata. Entonces, yo a veces, afortunadamente, puedo optar por proyectos que sean artísticos, por proyectos que hablen de feminismo, que hablen de cultura, que hablen de soberanía alimentaria, de esas cosas, ¿entiendes? Entonces ahí es más fácil comunicarse con el cliente, porque podemos hablar como de tú a tú. Sí. Y muchas veces ellos, como están trabajando en cosas culturales, en cosas artísticas, valoran el trabajo de otros también. Entonces yo les puedo... Recientemente me pasó que estaba haciendo una página por una amiga y al inicio fue como que ella estaba intentando también aportar al proceso. Y en un punto le dije, o sea, pues aportar al proceso, pero tienes que entender que el logo que va a salir de aquí no va a ser el mejor logo del mundo tampoco, que es lo que quieren muchos clientes. Quieren que sea el mejor logo del mundo. Y también tienes que entender que tu trabajo es de artista, mi trabajo es de diseñador. Entonces te pido que también confíes en mi trabajo y déjame hacer mi trabajo. Y ella entendió perfectamente y dijo, dale, haz lo que tú quieras, haz lo que te dé la gana. Y el proyecto salió muy bien, o sea, a mi parecer. Pero no siempre pasa eso, pues. Claro. Te toca lidiar. Y yo lamentablemente no soy bueno para eso. Decir no, en todo caso. O sea, decir no puede ser una opción, pero también es arrogante, porque este cliente también necesita que le soluciones el problema. Y más bien, no sé, pues ahí en programación neurolingüística. Pero... Sí, justo tenemos un invitado así que odia el PNL. Tenemos nuestras dudas sobre el PNL.
Un amigo se casó por el PNL. Mentira. Oye, sí te prestan, verás, en el PNL te prestan también estas cosas así como para parejas y luego así es como, sí, bueno. Sí, andaba con un libro bajo el brazo de PNL. Cachas. Y me dice, el PNL para las chicas es espectacular, ¿eh? Siéntese en casado. Hijo de puta. Esto es una historia. Voy a hacer un cómic al respecto. Oye, y ahora sí, un poco más específicamente, ¿qué proyectos has hecho últimamente? Estuviste por los New Yorkers, ¿verdad? No me dejaron ir, no me dieron la visa. Mentira, ¿dónde fuiste? Mi obra se fue. La obra esta estuvo expuesta en New York en una feria que se llama Governor's Island Art Fair. Ya. En septiembre del año pasado. Estuve un mes allá. Y me negaron la visa. No puede ser. Perdón por sacar el tema doloroso. Entonces cada vez que se va un amigo a New York estoy así que le odio. Ahorita ¿cómo se llama? El Brainless. ¿Cómo se llama? Ah. Es el Patricio, ¿no? No. Bueno, vamos a cortar un poco esta parte para que sepamos quién es el Brainless. Sí. Excelente. Bueno, igual pues. Fabricio. Ah, ya. Fabricio, ¿no? Oye, no, claro, sí. Ya, es de la Universidad de acá, también estudia diseño. Claro, sí. Y él Sí, publicaba ahorita en New York a cada rato poniendo sus pastes en el subway de New York, ahí pegándonos las Viendo tu obra, sí. Yo le odiaba tanto, desgraciado, le odio tanto, pero bueno. Lo que hice fue parte de mi tesis de maestría en estudios del arte de la estatal. Y era un ejercicio utilizando datos de GPS que grabé con mi celular. Y interpreté estos datos a partir de un software que hice en C++ con Open Frameworks. Y luego esos datos, o sea, ya esta interpretación de datos que hacía visuales con estos mapas extraños, los pintaba un plotter esos de vinil que le modifiqué para ponerle pinceles. Ya. Entonces pintaba sobre papel con pinceles de acuarela. Hice unos cuadros ahí de acuarela con de estos mapas. Pero lo interesante era que cuando yo empecé a grabar este asunto de los mapas, justo salí de la universidad y terminé con mi novia de ese entonces. Entonces era chistoso porque se ve en el mapa cómo cambia mi vida. Porque ya no voy a la universidad, ya no voy a la casa de mi exnovia y de repente me pongo la oficina en el centro. Entonces empieza a ver como una influencia hacia el centro de la casa y empiezan a desaparecer esos lugares comunes, ¿no? Entonces me percato de eso, entonces hago en la obra, eran dos mapas, era un mapa del antes y un mapa del después, como siendo la misma ciudad, son distintos los mapas. Son otras vidas. Y cuando ves el mapa, no estás viendo el mapa, sino que me estás viendo a mí, me estás viendo mi cotidianidad, mi forma de usar la ciudad. Entonces se ve una versión de Cuenca desde cómo yo la uso y una versión de mí mismo desde cómo uso Cuenca. Y eso era lo que se fue a New York. Bacán. Y es como estaba medio conectado a lo que hablabas, ¿no? De esta resolución que te pueden dar la tecnología antes. Claro, o sea, yo intentaba no tomar muchas decisiones. A la final yo tomaba decisiones cromáticas o de programación, pero muchos resultados no los manejaba yo. Claro. Muchos resultados los manejaba la máquina. Y claro, si es que tú haces algo digital, mi pregunta era, como artista, si es que yo hago algo en Processing o en Open Frameworks, ¿cómo vendo eso? Porque necesito venderlo también. Sí. Entonces, el mercado local no me va a comprar un software. Claro. Porque no le ve un valor. Todavía tenemos esta noción modernista del valor de la obra de arte, de la unicidad del objeto tangible, firmado, ¿no es cierto? Entonces dije, ¿cómo puedo yo materializar en algo tangible un proyecto de código generativo? Y se me ocurrió la idea del robot, porque no tendría sentido que yo tenga una imagen ahí y le intente pasar a limpio a mano. Sí. Necesito que una máquina lo haga con la precisión y que transmite esa estética de la máquina, esa estética contemporánea de la máquina, de lo digital, de lo endémico de esta era. Y entonces para eso me valí de los robots, que ya es una cosa que está así como en auge hace ya unos 6 años. Justo que nos mencionas sobre el código generativo y el diseño, ¿qué otras experiencias o qué otros proyectos también? Porque, bueno, soy fan de esos temas también, entonces, ¿qué otras experiencias o proyectos tienes con esto? A ver, alguna vez intentamos hacer el logo generativo del Media Lab y que esté todo el tiempo moviéndose y se accionaba tenemos un micrófono en el que tú hablabas y está así moviéndose el logo. Y entonces me puse a averiguar y me di cuenta que el MIT, el Media Lab del MIT
también tenía un logo generativo y era un proyecto increíble. Ya lo cambiaron, ahora es un poco distinto, pero se me ocurría todo el tiempo eso de cómo el diseño podría estar ahorita potenciado muchísimo por la programación en la aplicación de imágenes vivas, ¿no? Porque es lo interesante del generativo, es que no es un GIF, no es un video editado, sino que está ahí todo el tiempo generándose y creándose. Y en cada computador se va a ver distinto, porque cada computador tiene la RAM distinta, diferente memoria, muchas cosas. Y me encanta mucho ese pensamiento, pero no he profundizado porque no he tenido la oportunidad de profundizar en alguna especie de proyecto de diseño generativo, pero diseño, no arte generativo, diseño aplicable. Por ejemplo, hay una empresa que se llama Creative Applications, es una página web, y el logo es generativo, si le ven por ahí, está todo el tiempo ahí moviéndose. A ver. Y siempre es distinto, cada semana cambia la paleta cromática, y de hecho tú te puedes bajar el sketch de processing y correr en tu compu y ver cómo el logo está ahí generándose esto de aquí. Ah, qué bacán. Le ponemos en la pantalla ahí. Sí, entonces esta página es espectacular. Entonces hay un proyecto recientemente de tipografía de un man que se llama Zach Lieberman, que hace tipografía en Open Frameworks y te quedas loco. Es como un diseñador puede verse full potenciado en esta era de la imagen viva, de la imagen, digamos, de los datos que fluyen, del Big Data, del Machine Learning. ¿Cómo eso puede ayudar al diseño? Hay gente que hace, por ejemplo, jarros impresos en 3D y todos los jarros son distintos porque son generativos. ¿Sí? Eso en el diseño de objetos, pero en el gráfico hay mucho que explorar todavía. Yo, lamentablemente, ya no estoy muy involucrado en eso porque más me dedico a experimentar en mis locuras artísticas que de diseño, y el diseño es cuando tengo que resolver un proyecto específico y ya. Sí, bacán. Y bueno, ya como para ir cerrando, sí, de 40 minutos, no, ya vaya. No, ¿qué reflexiones finales tienes? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, consejos, no sé, para nosotros, para las personas que empiezan, quienes están en la práctica, o bueno, lo que sea, que en realidad tú creas que sea como importante en este espacio que tenemos, donde el objetivo principal que tenemos es como generar esta reflexión, esos cuestionamientos sobre distintas cosas que están pasando, que se está haciendo. A ver, lo que tengo ahorita en mente, que es algo que pienso mucho todos los días, soy como un evangélico de la programación por la razón de que vivimos en una era, citando a Carl Sagan, que es mayormente tecnología, y esa tecnología es una manifestación industrial de la ciencia, ¿sí? Entonces no existe esto sin un conocimiento científico muy específico y cada vez más complejo. Y vivimos en una sociedad en que la gente no entiende de ciencia, mucho menos de tecnología. Y nos enseñaron a creer que la ciencia es para allá, para los genios, para los locos. Claro, no. Ahora es un pensamiento creado en el siglo XIX por la Royal Society para mantenernos ignorantes. Yo creo que es importantísimo que todo el mundo sepa cómo funciona la tecnología de hoy. Primero, para protegerte del abuso que ejerce Facebook o que ejerce Instagram al vender tus datos personales a empresas de publicidad, ¿no? ¿Me entiendes? Y los mismos bancos, ¿cacha? Cómo te están llamando a cada rato a venderte pendejadas y es como, loco, ¿cómo tienes mi número? O sea, ¿quién te dio mi número? Es porque los bancos están usufructuando de nuestros datos personales. Entonces creo que mi recomendación para cualquier práctica, sea diseño, arte, lo que sea, es estar consciente de cómo funciona la tecnología e inmiscuirse, porque no hay otra forma de entenderla que inmiscuirse en la tecnología y a tener un acceso a un pensamiento científico, a un pensamiento de cuestionarlo todo, porque en eso se basa la ciencia, otra vez citando a Carl Sagan, es el escepticismo, de no creerte lo que te venden, lo que te dicen y llegar al fondo del asunto. Ese es un pensamiento científico. Y claro, obviamente todos deberían aprender por lo menos Python. Yo recomiendo este año tienen que aprender Python. El proyecto del estudio, aprender Python. Sí. Python es, ya olvídense
Processing, C++ son cosas del pasado, Python. Es el futuro. Es que seguro después va a haber otro lenguaje así también. Chao Python. Y bueno, eso creo que es todo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hay como buenas preguntas, más que nada. Yo creo que se han generado como un montón de cuestionamientos que ya desde la práctica deberíamos como atacar cosas que están pasando y ir explorando las posibilidades que tenemos, ¿no? Es como que hay un mundo de posibilidades, solamente hablando de la parte tecnológica, por ejemplo, que estabas mencionando, de cosas que podríamos hacer, inmiscuirnos y demás. Bueno, también vamos a tener aquí los enlaces para tu página web y para nuestras redes, nuestra página de estudio17.com y bueno, síganos escuchando. Sí, sea reno.com y ya nos vemos en un próximo capítulo del Estudio Podcast Video.